7:36 de la mañana, y en este momento es importante seguir analizando el tema presupuestario de nuestro país, también la presentación de la propuesta, la reforma de la Caja del Seguro Social y muchos otros temas relevantes. Nos acompaña don René Quevedo, que desde temprano está con nosotros analizando estos temas. Don René, para que encienda la cámara y también el micrófono, y el ingeniero Blandón tiene varias preguntas y comentarios que hacerle. Adelante, ingeniero. Buenos días, René. Hola, buenos días, ingeniero. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy, sobre todo en momentos cruciales en la que entramos, pasamos de un problema meteorológico y todavía seguimos en él, y que tiene efectos en la economía, y vamos a ver el problema de la Caja del Seguro Social, que también tiene efectos en la economía. Pero, a ver, René, quisiera en primer lugar darte una norma de objetividad, porque creo que esas son cosas que los panameños tenemos que ir aprendiendo. A ver, y me dices si estás de acuerdo conmigo, porque te quiero permitir usar tu conocimiento para que nuestra gente se informe mejor. A ver, un argumento, René, vale independientemente de quién lo emita, a diferencia de una información que depende de quién te la dé. ¿Estarías de acuerdo con eso? Correcto, sí. Entonces quisiera usar los argumentos tuyos en do menor para que la mayoría de nuestra gente pueda entender algunas de estas cosas. A ver, la primera cosa, la economía panameña, comparada con América Latina, es una economía que tiene un gran potencial, pero hemos cometido muchos problemas de política económica que nos han llevado a una necesidad de hacer ajustes para tener un mejor país. Por ejemplo, uno de los ajustes que nosotros tenemos es la capacidad de poder entender esto de que los argumentos hay que escucharlos. Y si difieren de mí, la inteligencia es una medida de poder entender que si tú me das un buen argumento que sobrepasa mi argumento, entonces la inteligencia mía me dice, debo prestarle atención a lo que me está diciendo Quevedo. Porque ahora mismo lo que hago yo es que todo lo que sea contrario a mi mente, lo rechazo de plano. Y aquí viene el primer problema. Para poder resolver uno de los principales problemas de la economía panameña, que es el empleo, y coincido con usted en eso, el empleo, para generar empleo incluso no solamente por el desempleo, sino por la informalidad, ambas, para incorporarlo al empleo, yo necesito traer inversión directa extranjera y necesito inversión directa nacional. Pero estoy llevando una campaña extraordinariamente negativa con respecto a los empresarios, que son los que crean los empleos. Y creemos más que es el Estado el que debe generar empleo. Con respecto al empleo, ¿qué tú crees que es más importante? ¿Generar empleo por la vía del sector privado o generar empleo vía el sector gubernamental? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Sí, yo creo que es importante, agradezco la pregunta, porque si hay una de las cosas que está afectando todo esto es la falta de conocimiento, y creo que cada vez, ciertamente yo lo tomo como un tema personal, en la medida que pueda hacer docencia, porque insisto, no solamente los argumentos, sino los sustentos, ¿no? Mire, entre agosto del 2013 y agosto del 2023, de acuerdo a los informes laborales de la Contraloría, perdimos 26.000 empleos asalariados del sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Esto quiere decir que en ese periodo de tiempo, cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, producto de que se dio la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos. De hecho, los 6 sectores que generan prácticamente el 70% de los empleos: comercio, construcción, turismo, logística, industria y otras actividades de servicio como bloque, en ese periodo de tiempo
generaron 100% empleo informal, perfectamente verificable. Entonces, y por eso que digo que el peor enemigo del IBM no es la corrupción, sino la informalidad, ¿ok? Como una crisis dentro de una crisis en esa película, los jóvenes fueron los más afectados. 76% de los empleos que obtuvieron los jóvenes entre 15 y 29 años en ese periodo de tiempo fueron informales. Y los que obtuvieron salario, lo hicieron con salarios muy bajos. El salario promedio en la economía de los jóvenes de 15 a 29 años a agosto del 2023 es $695 mensuales, $40 menos que el salario promedio en la economía. Entonces, el problema es que somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Este fenómeno se mantuvo durante la pandemia. Entre agosto del 2019 y agosto del 2023 perdimos 20,000 asalariados del sector privado, pero agregamos 36,000 funcionarios y 49,000 informales, con el agravante de que también agregamos 105,000 nuevos jubilados y pensionados. Nosotros pasamos de generar entre el 2009 y el 2019 aproximadamente 9,200 nuevos jubilados y pensionados por año a más de 26,000. Triplicamos el número. Entonces, en ese contexto, el sector privado es el que tiene que generar los empleos. El problema es que hemos tenido una sistemática campaña de satanización de la iniciativa privada tan exitosa que nuestra economía solo genera empleo informal. Ahora, y la narrativa, esa narrativa no se justifica con los hechos, porque 2 de cada 3 empleos privados en Panamá son informales o empleados en empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Así que yo creo que el microempresario es la columna vertebral del empleo. Entonces, obviamente, la respuesta corta tiene que ser el sector privado el que genera, que es el sector productivo de la economía, el sector gubernamental es el sector no productivo de la economía. La contraargumentación a lo que tú me acabas de explicar estaría en lo siguiente. En el año 20, la economía panameña cayó vertiginosamente. 15, 16%, no tengo los cuadros aquí, pero los analizaba ayer, y de eso te voy a hacer una pregunta más tarde. Pero nos levantamos en V, ¿sí? El año 22, nosotros esa caída la levantamos en 15%, y el año 23, la sumatoria de dos, del año 22 y 23, permitió un mayor crecimiento que la caída vertiginosa. Sí. Ese levantamiento de la economía fue posible gracias a políticas anticíclicas con respecto al problema que había. Mi pregunta es la siguiente: eso que funcionó en la práctica se prolongó demasiado en el tiempo. Y esto demostró la capacidad de resiliencia de la economía panameña. Pero ahora estamos en otro ciclo, que es el ciclo de hacer ajustes importantes a una economía más estable, que dependa más de un desarrollo fortalecido que de las políticas de endeudarse para empleo y no para inversión. ¿Estarías de acuerdo con algo de esto? Sí, ahora yo creo que es importante entender que hay un informe de Fitch muy bueno, porque la recuperación que tuvimos se debió principalmente a los ingresos, a la expansión de la minería y el canal. Eso está en el informe de Fitch del 2021. Y el endeudamiento para mantener la economía creciendo. Correcto, sí. Ahora, el problema que tenemos es el empleo. A ver, nosotros, el 70% de los empleos de Panamá son presenciales. Y nosotros adoptamos las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica, que ocasionó la 4ª peor contracción económica en el mundo y la pérdida de 407,000 empleos formales del sector privado entre el 2020 y el 2021. Para poner las cosas en perspectiva, nosotros perdimos, de acuerdo a la Contraloría, en el 2020 364,000 empleos formales del sector privado. México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647,000 empleos formales. Quiere decir esto, que nosotros, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleo,
perdimos más de la mitad de los empleos formales que perdió México en el 2020. Entonces, y es un tema básicamente de confianza. Entonces, que ahora, ojo, una cuestión muy importante, la precarización del empleo no empezó con la pandemia, se agravó con la pandemia definitivamente, y que vino a desnudar la falta de confianza en el clima para la inversión privada en el país. Yo creo que es ahí donde está el tema, porque nosotros hemos tenido una bonanza económica excluyente que no se ha traducido en desarrollo social y tenemos un crecimiento económico sin generación de empleo formal. Nuestro problema central está en la generación de empleo formal. Básicamente somos una economía que genera principalmente empleo informal, porque el empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada. Entonces, creo que es importante, digamos, mi argumento es que no hubo una estrategia de reactivación económica y tampoco de generación de empleo. Fue impulsada por el sector externo. Y el sector interno, que es lamentablemente, bueno, no lamentablemente, es donde se generan la mayoría de los empleos, siguió deprimido. No ha habido inversión en ninguno de los sectores, estos 6 sectores clave de la economía, y es ahí donde tenemos el problema. Y por eso es tan importante pensar, y digamos, acabamos de ver el cierre del minero ocasionó un aumento en la tasa de desempleo de 1,5%, es decir, hasta abril, según Mitradel, se habían perdido 31.403 empleos, o sea, por el tema del encadenamiento productivo. Entonces, es allí donde tenemos que pensar más a nivel, digamos, a nivel global. Mientras tuvimos grado de inversión, a ver, el 78% de lo que entró en esos 14 años, 31% zona libre, 21% minería, 18% centro bancario y 8% información y comunicaciones. Entonces, el tema es que el sector que tenía el mayor encadenamiento productivo, el mayor ecosistema era la minería, y de ahí entonces el colapso que hemos tenido en el consumo y la crisis de liquidez ocasionada por la pérdida del grado de inversión y el cierre minero. Entonces creo que es un tema que tenemos que mirar. Es importante que nosotros nos proyectemos como un país pro inversión privada, no solamente extranjera, ¿okay? Sí, pro inversión privada, porque creo que es ahí donde tenemos el problema. Si no hay emprendedores, si no hay empresarios, no hay empleo formal. Yo creo que es bien sencillo. Entonces creo que no es un tema de buenos y malos, de ricos y pobres, de derechas e izquierdas, es quién genera la riqueza, quién pone la plata, porque ahora, el capital y el trabajo no tienen que ser enemigos, todo lo contrario, se complementan, ¿no? A ver, René, si alguna de las premisas que uso no la compartes, me gustaría conocer tu opinión sobre ella. Por ejemplo, la Caja del Seguro Social es hoy por hoy la empresa más importante de la economía panameña y la que más influye en los análisis de riesgo soberano, que son multifactoriales, pero la Caja del Seguro Social es, digamos, vital en entender esto. 2, es importante también entender que a nivel mundial la posición geográfica de la República de Panamá ha aumentado de valor, sobre todo por los problemas que están ocurriendo con el canal de Suez, con los pasos marítimos importantes. Panamá tiene una gran oportunidad, pero esa oportunidad la podríamos aprovechar en la medida en que hagamos los ajustes necesarios a la economía. Por ejemplo, el tema minero es un tema fundamental porque desplazamos miles de trabajadores por una decisión que desde mi punto de vista fue incorrecta en todo sentido, Pero en el caso nuestro, nosotros estamos más interesados en Panamá, y este es un parte del debate que vamos a tener, más interesados en mantener los empleos que tenemos que en crear nuevos empleos. Es decir, nosotros debemos estar interesados en tener un código laboral más flexible, con mayor capacidad de generar empleos de calidad, pero mejorar la productividad del empleo. ¿Estarías tú de acuerdo con esto? Y esto implica necesidades de ver el problema de la Caja del Seguro Social por la importancia estratégica que la misma tiene en el desarrollo nacional. Absolutamente, 100% de acuerdo. La columna vertebral de las finanzas públicas es definitivamente la Caja. Ahora, un tema muy importante, y coincido 100% de que nosotros tenemos que mirar a cómo generar nuevos empleos, y el impacto que tuvo la pérdida del grado de inversión, entre otras cosas, bueno, tuvo el impacto del desempleo, pero
hay otro todavía que nos va a estar con nosotros un rato. Hubo un aumento en las tasas de interés, particularmente al sector comercial. Por ejemplo, las tasas de interés entre enero del 2023 y septiembre del 2024 para el sector comercial aumentaron en un 14%. En el caso de la industria fue 22%. Esto obviamente complica las cifras y ha originado un estancamiento de los nuevos financiamientos bancarios al sector productivo, que son el aceite del motor de la economía. Y vemos cómo hasta septiembre los nuevos financiamientos bancarios al sector productivo marchaban 2.700 millones por debajo de lo que fue el año 2019, que tampoco fue un gran año. Eso es un 18%. Esto, a su vez, ocasiona una menor generación de empleo formal. De hecho, Mitradel, entre enero y septiembre, tramitó 23.700 nuevos contratos laborales, 9.200 contratos mensuales menos que en el 2019. Obviamente, y los jóvenes son los principales afectados. Entonces creo que es importante porque esto es una cadena y coincido 100% de que nosotros tenemos que crear un clima propicio para la inversión privada. No podemos satanizar a la empresa privada basados en consignas y eslogans. Es decir, creo que, insisto, tenemos que buscar un mecanismo porque el capital y el trabajo no son enemigos. Entonces creo que en ese sentido tenemos un gran reto y por eso es que yo hago voto porque esta discusión que ahora comienza en la Asamblea alrededor del tema de la caja se mantenga de manera respetuosa, más propuestas, sustentadas que descalificaciones, porque lamentablemente sin empleo no hay patria. Yo creo que es bien sencillo, no hay nada más antipatriótico que el hambre, nada. Entonces creo que en ese sentido, creo que me parece, digamos, no va a haber 100% consenso, pero es hora de tomar decisiones, como ha sido dicho muchas veces. Sin empleo no hay patria, no ser pero nada no es una opción, ¿no? Sin empleo no hay patria, pero yo te voy a corregir. Hay patria, pero para pocos, sí, no para los más. Sí, Don René, gracias.